Bueno, los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Y mientras los saludo, pues los invito a que vayamos buscando, abriendo en la Biblia, en el libro de Marcos, en el capítulo 14, versículo 27. Les doy pues la bienvenida a este servicio. Le doy un saludo a toda la iglesia, a la familia pastoral, al comité de jóvenes, por tenerme en cuenta para este momento. Y los invito a que leamos en esta hora todos a una sola voz del versículo 27 hasta el 31. Amén. Dice la palabra del Señor: Entonces Jesús les dijo: todos escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuese necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Dele una alabanza al Señor, mi hermano, y puede estar cómodo. Bueno, pues ya hace más de un año que no estaba en esta posición, más de un año larguito, y pues da miedito. Y también me dio mucho miedo cuando los muchachos, los jóvenes me dijeron que el tema concreto de este mes es la fe, porque la fe es un tema muy, muy, muy amplio en general, desde el principio de la Biblia, desde el primer libro hasta el último, es necesario, y hemos visto a través de todos los libros, hombres, mujeres de fe. Y digamos que es algo también demasiado marcado dentro de nosotros como cristianos, porque uno menciona, o a mí me pasa, que mencionan la fe y de una vez a uno como cristiano se le viene a la mente precisamente lo que leyó el hermano Sebastián al principio del culto. Es como que ya lo tenemos ahí en el chip, ¿verdad? Entonces pensaba yo, ¿cómo puede uno enfocar la fe? Y pienso y lo que el Señor me ha dado en esta noche es que la fe es el fundamento de nuestra vida como cristianos. Y de pronto no tiene mucha relación directa o a simple vista no se deja ver la relación con este pasaje que acabamos de leer de la Biblia. Están en la última cena y el Señor está hablando con sus discípulos y les está diciendo: pues mis muchachos, mañana, esta noche ustedes se van a escandalizar, se van a asustar, pero tranquilos, no es porque ustedes no me quieran, no es porque ustedes no sean creyentes, sino porque así tiene que cumplirse la palabra del Señor, lo que está escrito, pero después voy a venir, los voy a reunir. Y bueno, mientras el Señor está hablando, se atraviesan justamente Pedro y le dice: no, Señor, yo no me voy a escandalizar, a mí no me va a dar miedo. Y me parece muy interesante esta parte concreta de la Biblia, esta parte concreta de esta historia, porque si lo leemos en una versión diferente, que es la versión Dios habla hoy, concretamente dice: Jesús les dijo: todos ustedes van a perder su fe en mí. Así lo dicen las Escrituras. Pero cuando yo resucite, volveré a reunir en Galilea. Y Pedro le dijo: aunque todos pierdan su fe, yo no. Me parece muy interesante que justamente en esta versión lo diga de esta manera, porque es eso precisamente, nosotros lo que nos permite estar aquí y venir a un culto y venir a adorar a Dios, todo lo hacemos completamente por fe, no porque alguien nos esté obligando o no porque haya llegado, no sé, alguien específicamente a hablarnos, sino porque tenemos la confianza, la creencia y la convicción de que después de que este mundo pase, después de que muramos, va a venir el Señor y nos va a llevar. Entonces todos nosotros nos basamos en la fe. Y concretamente, pues Pedro en este momento se me parece mucho al pueblo de Israel. Y puede que uno no encuentre como esa similitud, pero el pueblo de Israel fue un pueblo muy particular. Yo creo que uno de los pueblos más privilegiados en toda la historia, porque el pueblo de Israel vio cosas que
ningún ser humano ha visto jamás y ningún ser humano probablemente lo vuelva a ver. Vieron que después de estar miles de años cautivados, el Señor llega, los saca del desierto y están frente a un mar que ni siquiera es un río o un pasito por el que se pueda cruzar, sino que es un mar. Se dividió el mar en dos, una pared para aquí y otra para allá, y pasaron en seco. Y, y es, y es muy fuerte, porque ni siquiera dice que pasaron medio mojándose o que pasaron y pasaron enlodados, sino que la arena estaba completamente seca, el fondo del mar estaba completamente seco. Es muy difícil uno dimensionar esas cosas. Y después de que cruzan el mar y están en medio del desierto, yo no me imagino, hermanos, con estos calores que están haciendo, y uno se pone que se hace en la casa, cómo será toda la mitad del desierto con todo el rayo del sol. Y el Señor dijo, no, pues yo no voy a dejar que mi pueblo esté en esas condiciones. Voy a levantar un muro de nubes de día y uno de noches para que no se vayan a congelar. Y ahí estuvo el Señor poniendo su mano. Llegó el momento en el que tenían hambre y entonces el Señor dijo, ¿cómo los voy a dejar morir de hambre? Les dejó caer comida del cielo, maná del cielo. Su calzado crecía junto con ellos, salió agua de una peña. Me parece increíble esto, hermano, porque a veces uno lee la Biblia muy rápido y como que ya se acostumbra a la grandeza de Dios. Y yo pensaba y yo decía, ¿cómo va a salir agua de una peña? Es un producto sólido, por dentro solamente hay más piedra, y cómo de ahí va a salir agua para saciar la sed de miles de personas que estaban viajando. ¿Qué clase de Dios hace eso? ¿Qué clase de persona puede venir en este momento de hacer eso? Nadie puede hacerlo. Y el pueblo de Israel tuvo el privilegio de verlo. Y el pueblo de Israel tuvo el privilegio de que Dios mismo los sacara del desierto y anduviera todo el tiempo con ellos y no los dejara caer. E incluso en la historia han habido muchas civilizaciones que se han perdido, digamos, con el paso de la historia, con el paso de las colonizaciones y las guerras en todo el mundo, más que todo en esa primera parte del mundo tan antigua que es el Medio Oriente. Y desde que el Señor escoge a Abraham hasta el día de hoy, Él ha mantenido a Israel como una nación fuerte. Y entonces esto me causaba mucha intriga, porque el pueblo de Israel, viendo las grandezas de Dios y viendo las proezas de Dios, flaqueaba tan fácil en su fe, porque el pueblo de Israel necesitaba que hubiera alguien al frente guiándolo y diciéndole qué era lo que tenía que hacer. Cuando Moisés medio se perdía un día o dos, el pueblo de Israel ya estaba levantando ídolos para adorarlo. Y todo el tiempo necesitaban que fuera Moisés, Moisés, Moisés. Y entonces, en este momento es cuando yo digo que se me parece o relaciono mucho a esta parte concreta de Pedro con el pueblo de Israel. Porque, porque Pedro en este momento estaba, mejor dicho, con toda. Pedro estaba que Jesús le dijo que se iban a escandalizar, que iban a perder su fe. Y Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo vamos a perder nuestra fe? Yo no puedo perder mi fe. Pedro estaba emocionado y él le decía que se viniera quien quisiera, que él se enfrentaba contra el otro por Jesús sin problema. Porque Pedro tenía a Jesús al lado. Y yo no lo culpo. O sea, teniendo al creador del universo hecho carne a mi lado, ¿quién no se va a sentir valiente? Teniendo a Jesús a mi lado, ¿quién no va a decir, no, ¿cómo lo voy a dejar yo? Pero entonces cuando Jesús es aprendido y cuando Jesús se lo llevan, la fe de Pedro flaquea. Y entonces le dicen, tú estabas con Jesús. Y él dice, no, ¿cómo voy a estar? Yo ni siquiera lo conozco. De una noche a otra las cosas cambiaron, que es exactamente lo mismo que pasaba con el pueblo de Israel. Y es porque Pedro en ese momento, tanto Israel en toda su historia, eran seres bastante emocionales. Y no está mal decir que fueron emocionales o que se dejaron llevar por su emoción, porque es realmente lo que nos diferencia como seres humanos. Es algo que está dentro de nosotros y no podemos simplemente hacerlo a un lado. Todos somos seres emocionales y es la naturaleza del ser humano. El problema está en dejar que esas emociones pasen por encima y nos controlen, o dejar que esas emociones pasen por encima de nuestras convicciones o peor, por encima de nuestra fe en el Señor. No está mal ser emocional, pero lo más importante es que de nuestro lado
siempre vamos a tener firme y el frente y el norte, llegar a donde está Dios, a donde está Jesús. Porque realmente la situación que vivió Pedro, yo creo que todo el mundo la ha vivido. Y por eso mismo digo que no lo culpo, que estamos arriba y nos sentimos invencibles, o que sentimos el favor de Dios y sentimos que nada puede con nosotros. Pero siempre caemos. Y de nuevo, no está mal, porque somos seres humanos, porque no somos perfectos, porque cometemos errores. Lo importante es que cuando caigamos y cuando estemos allá abajo y sintamos que estamos solos, sigamos firmes con nuestra convicción, sigamos firmes con nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y pienso yo que para retratar imágenes correctas de lo que es la fe, la Biblia está llena de ejemplos. Como les decía, porque simplemente toda la palabra del Señor Jesucristo es lo que más nos refleja, es lo que más nos deja ver. La fe de David, la fe de Abraham, la fe de tal y tal y tal y tal persona. Pero para mí, personalmente, hay una historia que siempre me toca mucho las fibras del corazón y que siento que es al tipo de fe que debería aspirar un cristiano, o por lo menos es el tipo de fe que yo aspiro que el Señor me permita tener. Y podemos ver su historia en el libro de Daniel, en el capítulo 3, en el versículo 14. Y probablemente ya muchos hermanos sepan de qué se habla en este capítulo o en esta historia en concreta, pero siento que en 5 o 6 versículos que tiene esta parte de la historia, nos deja ver y nos deja retratar mucho lo que es una verdadera fe, o como debería ser nuestra fe con el Señor. Y dice el versículo 14, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honréis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Y aquí es importante mucho analizar el contexto de las cosas que están pasando o la historia antes de esto, porque yo siento que muchas veces se hace mucho énfasis en Daniel y es obvio que va a ser así. El libro se llama Daniel y es la historia del profeta, pero no hay que olvidar tampoco a estos 3 muchachos que acompañaban a Daniel. Este grupo de jóvenes entraron en Babilonia prácticamente secuestrados, absorbidos por Babilonia. Y no fueron solamente ellos 4, sino que fueron muchos jóvenes. Nabucodonosor dijo, tráiganme a los jóvenes de la realeza de Israel, que yo quiero enseñarles mi lengua, mi ciencia, mis dioses, mi cultura. Todo quería cambiarles el chip completamente a esos jóvenes israelitas. Y entonces, en esta parte es donde yo digo, es muy importante ver a quién dejamos entrar en nuestras vidas. Porque entraron muchos muchachos de Israel, entraron muchos jóvenes israelitas, pero la Biblia solamente nos menciona 4 que supieron mantener sus convicciones. Y tal vez la historia habría sido diferente si hubieran entrado uno por uno o separados, porque realmente lo único que el ser humano necesita es a Dios, que es fundamental y sin lo que puede vivir es Dios. Pero también es cierto también es muy cierto, perdón, que los seres humanos necesitamos ayudas y aparte de eso somos seres muy influenciables. Entonces, entran estos muchachos y ellos 4 se ponen de acuerdo para decir no nos vamos a dejar contaminar, no vamos a perder nuestras convicciones. Daniel se supo rodear de personas que realmente aportaban a su vida. Daniel se supo rodear de personas que realmente buscaban al Señor y que de verdad querían agradar a Dios. Y no significa esto que por eso vamos a menospreciar a las personas o a los jóvenes o a las personas que no están dentro de nuestra iglesia, pero sí significa que debemos ser muy cuidadosos en lo que dejamos entrar en nuestras vidas, en lo que dejamos entrar en nuestro ser. Vea, hermano, dentro de lo que yo trabajo, que pues es trabajo como tal en una cafetería preparando café, pero siempre que me traen un café nuevo, tengo que ponerme a seleccionar de esos 2,5 kilos cada granito de café.
un granito que esté bueno, un granito que esté malo, porque hay muchísimos defectos dentro del grano de café, así se le llaman, defectos, cuando están partidos, cuando están quemados, porque un solo grano de café puede dañar completamente toda la bebida que se va a preparar. Y así mismo es el ser humano. Una sola cosita, un solo agujerito, un solo gramito de maldad que se infiltre en nuestro ser puede dañarnos completamente la vida. Y yo siento que Daniel tenía muy presente esto, y por eso se rodeó de personas y de otros 3 compañeros que decían: nosotros no podemos dejar que nuestra fe y nuestras creencias flaqueen. Y ya vemos cómo terminan las historias de ellos teniendo altos cargos dentro de la misma Babilonia, porque el Señor no deja solo a sus hijos. A los que realmente deciden seguirlo y se mantienen firmes con Él no los deja solos. Y por eso, hermanos, yo les encargo mucho que no se olviden de los jóvenes, no se olviden de los muchachos, porque no es un secreto que todos los seres humanos estamos sometidos a pruebas, y todos tenemos aflicciones y tenemos muchas pruebas durante la vida, pero uno como joven es más inexperto y tiende a caer mucho más fácil que de pronto un hermano que ya lleva muchos años, o de pronto un anciano que ya ha vivido y ya ha cometido errores. Les pido por favor, mis hermanos, que nunca dejen de orar por los muchachos. El año pasado, como les dije, ya estaba más de un año en el que no predicaba, llevaba también casi un año quieto en general dentro del servicio, y siento que una de las cosas que más pudo mantener mi vida secular y espiritual fue las personas que el Señor puso y las oraciones de los hermanos que siempre estuvieron ahí. Y yo les doy muchas gracias por eso a todos mis hermanos, porque yo sé que dentro de las oraciones de muchos estuve, y por eso les digo que no pierdan la fe de que el Señor puede traer a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a su nieto, a su sobrino, porque realmente a uno le duele cuando uno ve a alguien que ama lejos de los caminos del Señor, haciendo o viviendo una vida que uno sabe que le está haciendo daño. Y continuando entonces con la historia, podemos saltar al versículo 16 y 18 del mismo capítulo 3 de Daniel. Y es aquí en esta parte donde yo le digo que realmente me mueve mucho las fibras del corazón, y es en esta parte donde yo digo: yo quiero ser así. Porque recuerdo que en algún momento, hablando con un amigo sobre la historia sobre precisamente esta historia de estos muchachos, yo decía: yo no sé si estando en esa situación yo hubiera hecho lo mismo, sinceramente. Como ser humano, yo no sé si yo hubiera tenido la capacidad de hacerlo, pero por eso estamos en un proceso de perfeccionamiento, y por eso le pedimos al Señor que nos ayude a mejorar cada día. Y dice la palabra del Señor: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Estas 3 palabras tienen mucho, mucho, mucho poder. Tienen mucho poder porque ellos tienen completamente la confianza en Dios, saben quién es su Dios, y esos muchachos probablemente no estuvieron ahí cuando Dios abrió el Mar Rojo y pudieron cruzar, y ellos no estuvieron ahí cuando la peña se abrió y también tomaron agua, pero su fe estaba ahí. A pesar de que no vieron, su fe estaba ahí, y le decían al rey convencidísimos: yo no voy a adorar a su Dios porque mi Dios es más grande, porque mi Dios me puede salvar de su mano, y no importa si él no quiere hacerlo. Porque es que ahí es donde está la clave. La fe no es simplemente uno pensar o creer o pensar que Dios está obligado a sacarnos de cualquier situación. Eso no es la fe. Yo pensaría que eso es más, no sé, narcisismo o algo así, pensar que Dios está obligado a siempre echarnos la mano y sacarnos, jalarnos. La fe no es eso. Y estos muchachos lo sabían. Ellos sabían que Dios tenía todo el poder de salvarlos, pero también sabían que Él es un Dios completamente autónomo,
Y si Él quería, podía salvarlos. Y si Él no quería, pues simplemente dejaba que se consumieran, pero eso no iba a cambiar sus vidas. Y es eso, y es esto precisamente, este tipo de actuar, lo que yo digo que es como debería ser la fe de un cristiano. Que cuando estemos como Pedro al lado de Jesús o como los israelitas viendo los milagros y estemos allá arriba encendidos en fuego y creamos que nadie puede con nosotros, estemos ahí. Pero que cuando caigamos y cuando ya sintamos que estemos solos o cuando nos sintamos apartados, también estemos ahí de la mano con el Señor. También estemos ahí agarrados de Él, no soltarnos y decirle, pararnos frente a la adversidad, mirarla de frente y decirles que mi Dios es más grande, es que mi Dios puede salvarme. Y aún así Él no quisiera salvarme a mí, no me importa que Él no me salve. Así Él no quisiera meter la mano, no hay problema, porque mi Dios es grande, porque Él es un Dios autónomo. Yo sé que Él puede con todo, pero aún así, y si Él no quisiera, yo sé que voy a ser feliz, yo sé que voy a continuar, yo no me voy a despegar de la mano de mi Señor, porque tenemos un premio mucho más grande al final del camino. Probablemente no sea, mis hermanos, un mensaje muy largo o lleno de muchas emociones o de muchas referencias, pero siento que es lo que nosotros más necesitamos, porque emociones podemos vivir un segundo, y yo creo, o hablo por mí, porque me ha pasado, que realmente estando dentro de la iglesia y acogido por las personas o acogido por un hogar, uno se siente seguro. Pero cuando tiene que salir de esa zona de confort a enfrentarse a lo que es el mundo real, o cuando tiene que salir a una escuela, un colegio, un trabajo, universidad, las cosas son diferentes. Porque afuera no nos van a respetar lo que nosotros tenemos, lo que nosotros decimos o pensamos. Y está bien, uno no puede obligar a las personas no puedo obligar a otro que me respete, no puedo obligar a otro a que crea en lo que yo creo. Pero lo que sí puedo hacer es tener mi confianza en el Señor. Lo que sí puedo hacer es postrarme ante Él todos los días. Lo que sí puedo hacer es entregarle todo a mi Dios y que Él haga con mi vida lo que quiera. Está bien lo que pase, está bien si Él toma esta decisión o si toma la otra, si cambia mis planes, no hay problema porque mi Dios es más grande. Mi Dios tiene mejores planes para mí y tal vez no lo vea ahora, tal vez no lo vea en 15 días, un año, pero Dios nunca se equivoca con lo que hace. Y lo más importante es que todo lo que hace, lo hace perfecto. Cuando Él mete la mano por sus hijos, Él lo hace de manera perfecta. No lo hace ahí a medias o yo le hago esto y usted termina de arreglárselas, yo le consigo por usted. El Señor hace todo. Él solamente pide que nosotros tengamos esa confianza, que tengamos esa fe. Él dice que creamos, que Él se encarga de lo demás. Simplemente que le entreguemos nuestro corazón y nuestra vida y que Él se encarga de absolutamente todo lo demás. Todo lo demás vendrá por añadidura. Lo invito a que esté en sus pies, mi hermano. Y yo no sé, usted mirándose por dentro, qué necesite cambiar o qué necesite mejorar para estar bien con Dios, porque eso es entre cada uno. Eso no lo puedo decir yo o su hermano que está al lado, eso solamente lo sabe Dios. Pero lo que yo sí sé que todos necesitamos es tener confianza en Dios, es tener fe en este Dios poderoso que abre mares, que saca agua de piedras, este Dios que sana cojos, sana enfermos, pero ese mismo Dios está contigo. Cuando te levantas, cuando vas al baño, te cepillas, cuando sales de la casa, del colegio, de la universidad, está contigo. No actúes como si el Señor no estuviera contigo. Ten esa confianza todo el tiempo de que este Dios está a tu lado. Ese es el fundamento de nosotros como cristianos. El vivir día a día sabiendo que tenemos un Dios que va a nuestro lado. Y los invito en este momento a que oremos y pongamos nuestras vidas en el Señor. No sé qué nos falte mejorar, pero yo quiero pedirle al Señor que me ayude a ser como estos muchachos.
que me ayude a confiar plenamente en Él, sin importar cuál sea su decisión, porque Él sabe que es lo mejor para mí. Oh Señor bendito y todopoderoso, Dios mío. Oh Señor, yo no sé qué es lo mejor para mí. Dios mío, tú conoces mi vida, mis pruebas. Y yo sé, Dios mío, que tú puedes hacer algo. Solo tú puedes hacer algo, Señor. Solo tú puedes meter la mano, pero aún así, Dios mío. Y si tú no quisieras, tú eres autónomo de hacerlo. Y yo sé que tus planes siempre van a ser mejores que los míos, mi Dios.